Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este pequeño espacio informativo. Mi nombre es Irving Armando Antonio Martínez, soy estudiante de la FES Aragón. El día de hoy les hablaré un poco acerca de las heridas contusas. Para ser un poco más específico, les explicaré las fracturas, qué es una herida contusa y una laceración, pero sin más preámbulo demos inicio. Una fractura es una condición médica en la que se produce una ruptura parcial o completa en la continuidad del hueso. En los casos más graves, este puede romperse en varios pedazos. Estas fracturas pueden clasificarse en dos: cerrada, si la punta de la fractura no se asocia a una ruptura de la piel, o si hay herida, esta no se comunica con el exterior; o abierta, si hay una herida que comunica el foco de fractura con el exterior, posibilitando a través de ella el paso de microorganismos patógenos provenientes de la piel o el exterior. ¿Cómo se producen las lesiones? Es semejante al de las luxaciones. Un porcentaje importante se produce en accidentes llamados casuales, en los cuales el paciente pierde el equilibrio y presiona el hueso, fracturándolo con su propio peso. Algunos mecanismos de caída son estándar, pudiéndose predeterminar fracturas típicas, como en alguno de los supuestos de alguna caída de manos, un traspié o alguna precipitación. Ahora hablaremos de las causas de las fracturas. Existen varios supuestos. Por ejemplo, un traumatismo directo es cuando la causa de la rotura es un impacto que incide directamente sobre el punto fracturado, por ejemplo, un martillazo en el dedo. O bien, de un traumatismo indirecto, la fractura se produce a una cierta distancia de la fuerza que la origina. Por ejemplo, al caer un individuo apoya la mano pero éste se fractura en el hombro. También puede ser una fractura patológica, la cual es producida por un debilitamiento del hueso debido a alguna patología, por lo que el hueso se rompe incluso frente a fuerzas leves. Por ejemplo, un paciente con cáncer óseo que ve cómo su estructura esquelética se debilita. Y por último, la fractura por fatiga o estrés. Esta se causa cuando se originan fuerzas que actúan sobre el hueso y con mucha frecuencia, pese a que pueden ser de baja intensidad relativa. Por ejemplo, la fractura en un dedo del pie cuando un corredor entrena para una maratón. Para concluir con el tema de las fracturas, hablaremos de cuáles son las etapas o el proceso para curar una fractura. La reparación de las fracturas sigue las siguientes fases: la formación de un callo, célula fibroso, el cual es a partir del hematoma que se coagula y luego es invadido por un tejido de granulación. El siguiente es la formación de un callo óseo inmaduro, blando por invasión de células óseas del tejido de granulación. La transformación del callo óseo inmaduro en hueso resistente pero irregular, y la transformación del tejido óseo irregular en hueso normal. El tema a continuación es la herida contusa. Es una contusión de tercer grado. Son lesiones que muestran solución de continuidad o ruptura del tegumento externo, es decir, la piel, y que se producen cuando el objeto afilado actúa con violencia sobre la piel, produciendo su estallamiento. ¿Cuáles son las características de una herida contusa? Una de ellas es la forma irregular. También tiene bordes desiguales, labios dentellados, numerosas angulaciones, bordes desflecados con equimosis o hematoma o con erosión vecina. El fondo o el lecho de la herida es oscuro, turbio, sucio, con restos de tejido. Puede haber bridas o puentes fibrosos lineales uniendo los labios de la herida. En el cuero cabelludo, cejas, crestas tibiales, nariz, frente y malares, debido a los relieves óseos, las heridas son lineales que aparentan ser cortantes, al menos no son tan irregulares. Frecuentemente se localizan sobre relieves óseos como el cráneo y la pierna. ¿Cómo se producen las heridas contusas? Tenemos dos supuestos, según el tipo de choque, que puede ser activo o pasivo, y el segundo supuesto es según la dirección de las fuerzas, que puede ser percusión violenta, reiteración, arrancamiento y tracción. Como lo vemos en la imagen al fondo, tenemos ejemplos de heridas producidas por diferentes objetos, como tal, un desatornillador, un cuchillo, un martillo y un rallador de queso. Por último, hablaremos de las laceraciones, dando una breve definición de esta.
Es una ruptura que se produce en la piel, la cual puede ser de gravedad diferente. Las laceraciones más comunes implican poco dolor y sangrado, sin entumecimiento ni hormigueo en la zona. Este tipo de heridas suelen sanar en poco tiempo sin necesidad de acudir a un médico. Las laceraciones más graves, en cambio, incluyen un sangrado abundante y duelen mucho. En ocasiones pueden verse tendones o huesos a través de la herida. En estos casos se necesita atención médica urgente. Si se sufre una laceración menor, es importante limpiar la herida con agua tibia y jabón. Después se debe aplicar algún ungüento o remedio antibiótico y finalmente cubrir la laceración con una gasa estéril. Cabe señalar que este tipo de herida es bastante común, ya que no se trata de un grave accidente que amerite dirigirse a un centro de salud, sino del resultado de un pequeño descuido. Todas las laceraciones, sin importar su gravedad, deben ser tratadas tan pronto como sea posible. Lo más recomendable es proceder con la curación apenas se haya producido la herida. Espero que esta información les haya sido de ayuda para tener un conocimiento más claro acerca de estos temas. Gracias por su atención. Recuerden hacer caso de las medidas de prevención ante la actual situación. Hasta la próxima.